Muy buenas noches, amados hermanos, tengan todos ustedes saludos cordiales a la familia, a los amigos también. Que Dios les bendiga todos los días de sus vidas. Es la 1 de la madrugada, 12 minutos, estoy empezando un poquito tarde y estamos como fecha el 29 de diciembre del 2024. Esta madrugada vamos a tocar sobre eh, un tema que tiene muchas implicaciones espirituales desde el punto de vista profundo. Es una historia simple, pero si detenemos la mente y ver el texto, el contexto y pasarlo al contexto espiritual, es muy hermoso. El título del tema lo he puesto, como está en el título de las Sagradas Escrituras, el aceite de la viuda. El aceite de la viuda. Esta historia está plasmada en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, del versículo del 1 al 7. Eh, esta historia se llevó a cabo, que es verídica, por supuesto, se llevó a cabo en el año aproximadamente 918 antes de Cristo, en el reinado de eh, Yoshahá. Este es un rey de Israel, haciendo la aclaración ya cuando el pueblo de Israel ya estaba dividido. Ya había pasado mucho tiempo de la división que causó los pecados de Salomón, se podría decir así. Eh, y este rey pertenecía al reino del norte, que estaba compuesto por los 10 países y que su capital era Samaria. Y el otro reino era el reino de Judá, ¿no? Compuesto por Judá y Benjamín, que luego después, si no me equivoco, la tribu de Leví se incorporó luego. El, eh, en Segunda de Reyes, capítulo 4, perdón, Segunda de Reyes, capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 al 7. El aceite de la viuda. Dice así la palabra del Señor. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo, diciendo: Tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Yahweh. Y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer
y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, en el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Esta es una historia, se trata de una mujer que quedó viuda, que era esposa de uno de los siervos de Eliseo. Recuerden que Eliseo era siervo de Elías, si no me equivoco, de Elías, aquel que le llevó el Señor en un carruaje así, con fuego, y le llevó a las alturas, le llevó al cielo. Entonces, acá dice en el versículo 1, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas. Aquí en esta lectura se puede uno confundir ya en el contexto, como que daría la impresión que esta mujer era mujer de todos los siervos de los profetas. Y no tiene ningún sentido esto, sino que acá se está refiriéndose que era mujer de uno de los profetas, del número de cantidad de profetas que eran como siervos del profeta Eliseo, del principal. Entonces ya este punto está aclarado. En el segundo punto podríamos decir, dice tu siervo, mi marido. Cuando dice tu siervo, mi marido, y luego dice, tú sabes que tu siervo era temeroso de Dios. Entonces estamos frente a un hogar de que servían al Señor. Eh, la esposa también era sierva, que era temerosa de Dios. Y tenía un hogar que tenían hijos. Y los hijos también eran temerosos de Dios en ese crecimiento. O sea, los padres tienen la responsabilidad de, de inculcarle la palabra del Señor desde niños, para que esos niños se formen en este mundo espiritual, en este mundo cristiano. Y aquí vemos la conducta de los hijos también, que están involucrados dentro del problema que su padre había dejado, y con una responsabilidad que la mujer en estado de viuda tenía esa responsabilidad y no sabía qué hacer. Pero acá dice que eran siervos temerosos de Dios. Eso es eh, un, un punto favorable de una persona. ¿Por qué? Porque esta persona siempre tiene una dependencia constante, una relación con el Señor. Entonces, cuando uno no tiene una relación con el Creador, amados hermanos, actúa, acciona, se mueve, dispone de una manera independiente por sus propios instintos humanos, pero no le consulta al Señor. No le consulta al Señor. Y esta sierva, ¿no? Esta viuda, al pedirle, al conversar con Eliseo, le hace ver su condición
precaria, de pobreza, y que le había dejado el siervo con serias deudas que en aquel tiempo, ¿no? Fíjense aquí, acá me detengo. Mayormente las 10 tribus que componen el reinado de Israel del norte, en donde la capital era Samaria, la mayoría de los reyes no eran temerosos de Dios, a pesar que eran de las 12 tribus de Israel. Casi todos ellos han tenido antecedentes que no respetaban los estamentos del Señor. Llega al extremo hasta el punto en que sacrificaban a sus hijos para que se los coman, porque estaban rodeados de enemigos y actuaban por sus propias iniciativas, y, y el profeta, si habría profetas en el medio de esas 10 tribus, no le tomaban con seria importancia, como en este caso, los profetas y los videntes eran respetados. En el tiempo de David eran muy respetados. En la tribu de Judá también había una frecuencia de una relación que había entre el rey y estos profetas. Entonces, aquí en el versículo 2 podemos ver que le dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame, ¿qué tienes en casa? Y ella dijo, tu sierva, fíjense ustedes acá, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite, una vasija de aceite. Aquí en este pedacito, nosotros podemos ver que siendo sierva esta mujer, tenía un carácter, ¿cómo se le podría calificar? Su característica era, al manifestar su necesidad delante del profeta, es una figura espiritual que aún estando en un estado de necesidad tremenda y teniendo deudas de sus acreedores, ella no se doblega y continúa a ser obediente. Se percibe que es prudente y es paciente, y es sumisa, ¿no? Y es valiente, ¿no? Y espera la voluntad de su creador. Entonces, la figura es de que ella va delante del Señor espiritualmente, porque se está acercándose al profeta, pero espiritualmente ella se presenta ante el Señor y le dice, Señor, mira mi condición. Yo estoy en esta necesidad, ¿no? Y quiero que tú me ayudes. Mira que yo soy sierva del siervo, mi esposo, que falleció y me he quedado viuda. Entonces, si el profeta Eliseo le respondió de una manera calma, le respondió de una manera normal, es porque es como que si cuando uno está en oración, clamando y pidiendo al Señor, el Señor abre sus oídos y se pone atento en decir, siervo, sierva, ¿qué es lo que te aqueja? ¿Cuál es tu problema? Por supuesto que el Señor sabe los problemas, pero aquí
Lo que Dios espera es que uno se manifieste. El Señor sabe nuestras necesidades, pero lo que Él quiere es que uno se manifieste. ¿Por qué? Porque manifestándonos delante del Señor, aprendemos a entender que estamos bajo la autoridad del Padre. Aprendemos y no nos olvidamos de que estamos en una calidad de siervos delante de nuestro Padre. Aprendemos que siempre debemos de estar en una dependencia constante delante de nuestro Creador. Es por eso que la mujer se acerca a Eliseo, ¿no? Y Eliseo hace la pregunta, ¿no? ¿Qué te haré yo? Entonces en el versículo 2 dice, declárame qué tienes en casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Está mal la sierva. Y acá dice, sino una vasija de aceite. En el sentido de vasija, yo lo entiendo vasija como que si fuese un plato, un platito. Y en ese tiempo de seguro que los platos eran un poco así, no casi planos, sino eh, curveados, ¿no? Como para hacer un plato cerrado. Pero en el hebreo no figura que sea como sea, una vasija, sino figura como que si fuese una jarra. Y la jarra mayormente tenía un promedio de capacidad de un litro, que abarque pues un litro hasta un poco menos, con su agarradorcito, ¿no? Entonces solamente tengo eso, Señor, es una vasija de aceite. Solamente tengo eso. Y aquí vamos a ver otra enseñanza espiritual. Vamos a abrir la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4 y vamos a leer del 11 al 14. Zacarías 4 del 11 al 14. Hablé más, o sea, Zacarías estaba recibiendo una profecía. Vamos a retirar en nuestra mente la historia, el sueño que tuvo él, y el mismo Señor le da el significado del sueño porque él no entendía, ¿no? Pero nos vamos a detener en lo relacionado al versículo 2 sobre la vasija de aceite. Entonces, ¿cuál es el significado del aceite? ¿Cuál es el significado del aceite? Hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Zacarías me da la impresión que soñó el, la menorá, ese candelabro que tenía en el centro su sustento, y por el lado izquierdo había tres depósitos para encender y de luz, y al lado derecho también habían tres depósitos. Y en esa parte se observaba como que si fuese una figura, un tallado, empotrado dentro de la menorá, y dice así, ¿qué significan estos dos olivos? O sea, habían dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda. Versículo 12, Zacarías 4. Hablé de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Entonces aquí vamos a ver el significado del aceite. ¿Qué significa el aceite? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y le dije, Señor mío, no lo sé.
Y él le dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Entonces, ¿cuál es el significado del aceite? No los dos ungidos, sino el ungido, la palabra ungido. El aceite sirve para ungir en la cabeza de la persona. Recuerden ustedes en la historia, vamos a ponerlo la medieval, que cuando antes de que le coronen a un rey, que le pongan la corona en la cabeza, antes de ello le derramaban aceite en la cabeza en calidad de ungimiento, ¿ya? No, en calidad de ungimiento. Entonces, el ungimiento, tenemos entendido que cuando se unge con el aceite, se está adquiriendo, según lo que dice, pues, se está adquiriendo el Espíritu Santo. Lo que ya le he explicado muchas veces en las enseñanzas anteriores, de que el Espíritu Santo fue aplicado del griego, ¿no? Traducido del hebreo al griego y le han puesto en el Antiguo Testamento como Santo Espíritu y en el Nuevo Testamento como Espíritu Santo. Lo que en el concepto correcto, el ungimiento vendría a ser esta palabra, Ruach HaKodesh. Y el Ruach HaKodesh, pasado al español, no es Espíritu Santo, sino es el poder de la plenitud de Dios. Y también tiene un concepto paralelo, el depósito de la vida eterna, que es el poder de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando dice, tú has recibido el Espíritu Santo, no, tú has recibido el poder de la santidad de Dios. Si has recibido el poder de la santidad de Dios, eres parte de ese depósito que es el depósito de la vida eterna, dice, ¿no? El depósito es como que si habría aceite en el depósito. Tú estás ungido por ese aceite, por ese poder en ti. Entonces sí. La sierva dice, Eliseo le dice, ¿qué tienes en tu casa? Señor, yo no tengo nada, solamente tengo, miren ustedes, entiendan esta partecita del aceite, solamente tengo una jarra, ¿no? De más o menos 1 litro, un poco menos, ¿no? Que contiene aceite. Solamente tengo eso en casa. ¿Eso qué quiere decir? Solamente tengo a Dios en mi corazón, porque la casa eres tú. Yo soy el templo de Dios viviente, dice la palabra. Entonces, hay un verso que dice no sé si es en Corintios o en una epístola, dice, ¿no sabéis que eres casa de Dios? ¿No sabéis que eres casa de Dios? En otra dice, vosotros sois el templo. Entonces nosotros somos un templo o una casa, ¿no? Que está el poder de Dios radicando en nuestras vidas. Solamente tengo eso, Señor. Eso quiere decir que solamente yo soy temeroso de Dios y solamente confío en el Señor para que el Señor me provea de mis necesidades. Entonces, ahí en esta respuesta para mí es maravilloso porque teniendo aceite, espiritualmente hablando, el Señor siempre va a estar
con nosotros. El Señor nunca nos va a abandonar. Personalmente, yo creo que todos los que escuchan esta enseñanza, eh, todos hemos tenido muchos problemas de enfermedades, de casi al borde de la muerte, de problemas, de accidentes, y no nos queda nada, ¿no? Por ejemplo, mi persona sufrió del COVID, estuve en coma, me evacuaron en avión, estuve entubado y todo eso. Entonces yo le decía al Señor, ten misericordia de mí, cuando yo despierto después del 10º día. ¿Dónde estoy? Estaba en el hospital. Entonces, yo le pedí al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Y mi sueldo como funcionario era una uña a la magnitud de los gastos que podría hacer en el hospital. Y la familia, todo el mundo se movilizaba. Los amigos hicieron unas rifas ahí del trabajo. La policía sin conocerme, miren, la policía sin conocerme colaboraba conmigo. Yo trabajo en un departamento de medio ambiente en el Ministerio Público y hay un departamento de medio ambiente del gobierno regional. Todos ellos también colaboraron. Mi jefa, que nunca lo he visto y no la conozco, solamente le conozco por nombre de los oficios. Su nombre en los oficios principales, que viene de la capital, también colaboró. Y hay personas de que se consideraba, entre comillas, como que yo no les agradaba, como que si fuese un anticuerpo. Siempre hay personas no comprendidas en la interacción laboral y espiritualmente, como que dentro de la interacción se considera espiritualmente como si fuésemos enemigos. Y ellos también colaboraron. Fíjense usted. Entonces, cuando uno tiene el aceite y la manifestación del poder de Dios en tu vida, entonces yo solamente, Señor, tengo, mi sueldo no me alcanza para nada. Entonces aquí Eliseo le dice, vete y préstate vasijas vacías de todo cuanto es lado. Entonces, en su condición de mujer, caramba, qué vergüenza tengo a la justa. Digo, vecina, préstame una tacita, préstame una cebolla que me falta, luego te voy a devolver. Pero que yo me vaya a recorrer cuadras y cuadras, cuadras y cuadras, y que me presten una vasija, una jarra vacía, por favor, présteme, señor, disculpe usted. Esta historia me hace recordar que personas extrañas, ¿no? Que mi pedido al Señor en decirle, Señor, ten misericordia de mí, yo estoy en tus manos. Entonces el Señor trabajaba, ¿ya? El Señor trabajaba y con toda esta ayuda, este abanico de ayudas que he tenido en mi entorno, ¿no? Eran las jarritas las jarritas vacías, hechas de arcilla, que venían de muchas personas desconocidas. Y eso es lo que pasó aquí, ¿no? Versículo 3, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías y no pocas. Trae todo lo que tú tengas, todo lo que sea posible, ¿no? Entonces, ella mandó a sus hijos a hacer esta solicitud. Y los vecinos se prestaron, y es muy posible que
tuvieron misericordia porque en todo ese orbe se habrían enterado de que el vecino fulano de tal se había muerto y sabían su condición económica y sabían la necesidad ahora de la viuda. Pero la viuda, ¿dónde vivía? Vivía dentro del reino del norte de Israel. Y cosa curiosa, de que cuando un gobierno, cuando un reino se va a alimentar y va a cobrar los impuestos, normalmente esos impuestos se cobran en pueblos, en naciones o en países conquistados. Pero aquí en el pueblo de Israel era algo raro de que impuestos eran cobrados a los mismos ciudadanos del reino de Israel, del reino de Israel. Entonces, delante de Dios, ya el Señor estaba muy, ¿cómo se podría decir? Observando a este reino de Israel. ¿Por qué? Porque constantemente se fusionaba con los pueblos paganos. Tal es así de que el enemigo les rodeaba y llegaron a estar cercados, muriéndose de hambre y comiéndose entre ellos, matando a sus propios hijos para que se puedan alimentar. Mira hasta qué extremo llegaba este gobierno del norte de Israel, que su capital era Samaria. Y ella vivía ahí, en el medio de esos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el acreedor venía a cobrar y no tenían que comer, entonces el acreedor le dice, o me pagas, y si no me pagas, me voy a llevar a 2 de tus hijos y van a ser mis siervos, o sea, prácticamente como esclavos. Entonces ella estaba desesperada en ese sentido y se encuentra con Eliseo. Y mírenme, cuántas enseñanzas estamos aprendiendo en una historia que si, le, eh, que si leemos de una manera rápida, es una historia simple y común. Pero no, si nosotros nos paramos, detenemos y comenzamos a discernir la palabra, no a estudiarla, sino a discernirlo bajo el poder del Señor, entonces vamos a entender, el Señor nos va a abrir la mente. Muy bien. Y, y luego, una vez que consigues las vasijas, vas a hacer lo siguiente. Las vasijas dentro de tu casa, todos en un debido orden, tus hijos ahí, dentro de tus hijos, dentro de la casa, le colocas a tus hijos y cierra tu puerta, le dice. Esa es otra enseñanza maravillosa. Versículo 4. Estamos, no se olviden ustedes, estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4. Ahora estamos en el versículo 4. Dice, entra luego y encierra tú y enciérrate tú y tus hijos. Y echa a todas las vasijas, y cuando uno esté llena, ponla aparte. ¿Cuál es la palabra principal aquí en el versículo 4? Enciérrate. Verbo encerrar. Cuando estamos en esta situación y recibimos una orden del Señor, no se publica, no se dice, oh, qué bendición he tenido, miren gente por aquí, miren gente por allá, mira lo que me ha pasado. Porque hay muchas congregaciones de que cuando piden una sanidad por una persona, cuando van a hacer una reunión y van a orar delante del Señor, abren las puertas, hacen publicidades, hacen pancartas y todavía dicen, aprovechen que el hermano fulano de tal, que ha venido de tal ciudad, un renombrado apóstol, un renombrado profeta, ¿no? Ha venido,
¿no? Y solamente va a estar acá sábado y domingo, porque tiene el don de sanidad y todo el mundo va, ¿no? Con su silla de ruedas, va con sus muletas, que estoy enfermo, y luego pasan los 2 días y se va. Es como que da la impresión de que el poder de Dios se fue, entonces da la impresión de que esa congregación, pues el poder de Dios no funciona, no ha estado presente. En este caso dice, cierra tu puerta. Cuando tú tengas cualquier motivo delante del tribunal de Dios para que tú des cuenta y pidas perdón de tus pecados, de tus fallas que tienes en el corazón, vas a estar delante del tribunal de Dios. Ahí cierra tu puerta. Cierra tu puerta porque el poder de Dios se va a manifestar en ese momento. Porque el aceite, ¿no? Se va a manifestar en ese momento. ¿No? Porque el Señor te va a ungir, estando ya ungido desde que tú conoces al Señor como tu único Salvador. Lo que aquí es lo que se va a manifestar, pero cierra tu puerta y no estés alardeando al mundo pagano sobre lo que el Señor te ha bendecido, te ha prosperado, etcétera, etcétera, te ha sanado, etcétera, etcétera. Porque tú eres siervo, tú eres hijo del Creador. Por eso es que aquí Eliseo le dice, cierra tu puerta tú y tus hijos. Entonces y acá dice en el versículo 5, y echa a todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y versículo 5, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían la vasija, acá lo puedo entender, que esa primera vasija que estaba, que ya fue llena por el milagro que estaban viendo, entonces, en base de esa vasija que estaba aparte, de esa jarra que estaba aparte, empezó ya a llenar las otras vasijas. Y ellos vieron con sus propios ojos que cada que colocaban un poquito de aceite en una vasija, ésta se llenaba de la vasija primera que se había llenado. Y la cantidad de jarras que habían conseguido los hijos de los vecinos, todititos se llenaron. Todititos se llenaron. Entonces la mujer seguía pidiéndole al hijo, hijo, dame el siguiente, y le entregaba otra jarra, dame el siguiente, otra jarrita, dame el siguiente. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. No hay más vasijas. Y miren ustedes, otra palabra hermosísima. Entonces cesó el aceite. ¿Qué significa aquí? Aquí, espiritualmente, cuando nosotros practicamos la palabra del Señor, no somos iguales. Delante del Señor no tenemos ¿cómo se podría decir? Un modelo igual, un molde, no somos molde. Cada uno, Dios tiene un propósito en la medida de la confianza que tú tienes en el Señor, en la medida de la capacidad que tú puedes tener para llegar a un determinado punto. Y aquí, por ejemplo, los hijos que se fueron a buscar a la vasija a los vecinos, ellos llegaron a un límite, bueno, pues hasta aquí nomás vamos a llegar, y ante nuestros ojos creemos de que ya las jarras o las vasijas ya son suficientes, porque ya tenemos muchas, entonces ahí paramos.
pero no se fueron más allá. Entonces, ese es el límite de que esa familia o esa persona han tenido esa capacidad y esa fuerza que de esa confianza que tienen delante del Señor. Lógico que eso no es malo, pero es la capacidad de esa persona que hizo. Aquí, por ejemplo, el Señor sabía la necesidad, pero es necesario de que al que nosotros tenemos una necesidad, tenemos que caminar. No podemos estar sentados esperando un milagro, una varita mágica y que se llene, se llenó todo. No, no es así, amados hermanos. Entonces, el Señor te va a proveer de riqueza espiritual, de alimento espiritual y también te va a proveer de cosas materiales para que tú puedas sustentarte. ¿Entienden, hermanos? Este caminar de los hijos que van hasta un determinado punto, espiritualmente, tú caminas también en el conocimiento de Dios. Caminas en el conocimiento de Dios. Dice la palabra que ya es tiempo que dejes de tomar leche inexperta. Te quedas ahí tomando leche. O sea, has pedido las jarras a los vecinos y has llegado solamente a media cuadra, habiendo muchos vecinos de cuadra en cuadra. No, pero tú te contentas solamente con la jarrita esa, tu límite, tu conocimiento, tu capacidad. No que no tengo tiempo de estudiar la palabra. No que no sé. Nunca van a la congregación siquiera con un cuaderno. Pero sí se rajan la cabeza para que los hijos hagan su maestrado, su colegiatura, su formación académica, su doctorado. Pero el padre ya no. Siendo que vemos a la viuda que de manera armónica y en conjunto con los hijos obedecieron la voz del Señor. Miren, hermanos, qué maravillosa enseñanza es esto. Obedecieron la voz del Señor. Entonces, llegaron hasta un límite. Y la pregunta es, en el conocimiento de Dios, en qué límite estás? ¿Estás en la parte rudimentaria de la palabra, en el básico todos los días? ¿O estás tomando tu sopita con sal, tu segundo con sal, el saladito? ¿O ya estás tú siendo chef, enseñando a otros lo que tú has aprendido a cocinar? ¿Dónde está tu conocimiento de la palabra de Dios? ¿En la leche inexperta, en la comida sólida o ya en ser maestro? La mayoría se sienta y siempre escuchan algo y sin razonar, sin discernir, siempre dicen amén, amén, amén y amén. Pero esa persona no se preocupa en abrir la palabra, pedirle sabiduría al Señor, caminar, indagar, comprar su diccionario bíblico, su enciclopedia bíblica, la variedad de Biblias para analizar el punto de vista de las palabras originales, que es el hebreo, porque vemos que hay muchas revisiones de las Biblias, que solamente Reina Valera tiene algo de 16, 17 revisiones, quiere decir pues cada rato corrigiendo, mientras que el hebreo no se corrige. El hebreo es el concepto natural, primitivo, naciente o original que el Señor utilizó a este idioma para que se pueda comunicar. Y fíjense ustedes que Abraham
nace de la tierra de Ur, de un país pagano, que su capital era Sumeria, si no me equivoco, la civilización más antigua que había. ¿Y de dónde salió? Cuando comenzó a formarse, ¿no? Y ya Abraham era definido como el hebreo. ¿Y de dónde nació este idioma? En algún punto de partida de la historia habrá nacido esta intercomunicación que el Señor tenía con Abraham. Por eso que el hebreo es considerado como un idioma, si se puede decir, un idioma divino. Porque según se tiene conocimiento que en el análisis espiritual, este idioma tiene 600,000 letras. O sea, estudiando más en la profundidad, que si no me equivoco, lo normal tiene 24. Y de los 24 letras que se tienen en el alfabeto del pueblo de Israel, hacen una serie de, se podría decir, matemática dentro de la propia gramática, y dentro de ese alfabeto salen números y se van variando, se van extendiéndose. O sea, es inexplicable este idioma hebreo. Inexplicable, sinceramente. Entonces, hermanos, ¿tus hijos están involucrados en el temor de Dios? ¿Tus hijos están ungidos en el poder del Señor? ¿O solamente tú te vas a la iglesia? ¿O solamente tú estás ahí con tus necesidades mientras que los hijos están fusionados con el mundo? Aquí vemos que la viuda y el marido les crió inculcados en el temor del Señor. Qué hermosa enseñanza es esto, y muy profunda. Por eso es que le estaba diciendo aquí al inicio, es un tema con implicaciones espirituales profundas. Y cuando nos vamos, miren ustedes, es una historia simple, pero atrás está todo codificado. Cuando las vasijas o las jarras estuvieron llenas, dijo a su hijo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas, madre. Y en este momento cesó el aceite. En estos momentos, el Señor paró sus providencias. Hasta aquí nomás es el milagro. ¿Por qué? Porque ya no hay más depósito de la capacidad que la persona pidió, ya hasta ahí es su capacidad. Entonces, como no hay dónde depositar el poder de Dios, entonces cesa de manifestarse. Hasta ahí nomás. Muy bien. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Versículo 7. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios. O sea, siempre conectando, siempre una conexión con el Señor. No se fue a contarle al vecino, mira que... No, volvió y le contó al Señor, a Eliseo. Y lo contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Entonces, en mi mente, me imagino la venta que ella hizo de esa cantidad de aceites, de lo que ella consiguió, del milagro que sucedió. Llegó a pagarle a su acreedor, llegó a libertarle a su hijo, que ellos estaban pronto para ser ya capturados y convertirse en esclavos o en siervos, y luego tuvo un sobrante, como decir un capital, para invertir en algún negocio, y luego este negocio se fue multiplicando.
porque no se observa acá ningún castigo, que se me acabó el dinero que compramos vendiendo el aceite, que conseguimos vendiendo el aceite. No se ve nada aquí en la historia. Acá lo que dice, tú y tus hijos vivid de lo que quede. Vivid de lo que quede. Eso quiere decir que el Señor le bendijo grandemente a esta mujer viuda. Qué lindo. Bueno, aquí ya tenemos otra enseñanza que tenemos aquí. El impuesto que el acreedor venía a cobrar en un reino pagano que eran las 10 tribus del reino de Israel del norte conocido, porque el reino de Judá estaba en Jerusalén y era la parte del sur. Ellos cobraban de manera injusta los impuestos. La pregunta ¿es justo o injusto estos impuestos? No, porque al Señor no le agradaba, pero le corresponde a la persona que sirve al Señor es que aunque sea justo o injusto el impuesto, no debes de evadirla. Tienes que pagarle para que tu casa esté en paz, para que tu corazón esté en paz. Entonces, cuando tengas un tipo de impuestos en tu negocio, no, pero qué injusto es esto, y empiezas tú a evadir las cosas, no lo evadas, paga, porque el Señor te va a proveer de más aceite. Entonces, con esta enseñanza, amados hermanos, estamos aprendiendo a escuchar la voz de nuestro Señor, ¿no? Tenemos que aprender a mirar nuestra condición, aún de lo poco que tengamos, aún de lo poco que tengamos sí una confianza plena en el Señor. Eso quiere decir que en este caso de la viuda no tenía nada. Hay gente muy humilde en las congregaciones que no tienen nada, tienen una casita que ya como que se derrumba. Pero el Señor y su capacidad de ellos, el Señor les provee hasta donde llega su capacidad. Ese es el asunto. ¿Por qué? Porque el Señor espera que tú acciones. El Señor espera que tú des el primer paso. Había un ciego, mendigo, cuando la multitud pasaba, y Yeshua HaMashiach, Jesucristo, pasaba por la multitud, y el ciego se levanta. Ahí está su primera iniciativa. Y le dice, Señor Jesús, hijo de David, hijo de David. Y los discípulos se acercan y dicen, no hagas bulla, mantente callado, que el Señor hay que respetarle, que el Señor está pasando. No, él seguía gritando. ¿Quién toma la iniciativa? La iniciativa lo toma el mendigo. Y luego el Señor se voltea y dice, ¿alguien me está llamando? ¿Alguien me está llamando? Entonces, la iniciativa tenemos que tener nosotros, hermanos, para todas las cosas. Señor, yo no entiendo mucho tu palabra. Yo te pido, Señor, que tú me des sabiduría. Tengo solamente 5º año de primaria, tengo 60, 70 años. Pero me es difícil comprender tu palabra. Señor, dame tu sabiduría. Porque tu sabiduría no está en el grado de la escuela que yo estudié. Tu sabiduría viene de lo alto.
Entonces, esa persona, en el límite que ha llegado, en su condición humana que ha tenido, el Señor le da hasta donde Él consiga sus vasijas de aceite. No, si es agricultor, pues, Señor, mira, no tengo ni en dónde sembrar. Señor amado, ayúdame, Padre Celestial. De un momento a otro viene un vecino, oye vecino, yo tengo muchas hectáreas, tengo 10 hectáreas, te voy a dar una para que hagas tu chacra ahí. Te veo que estás necesitado. El Señor le está mandando a esa vasija para que se llene de aceite en tu casa. Eso es lo que tenemos que hacer, amados hermanos. Esta es una enseñanza, sinceramente, que me remueve los sesos. ¿Por qué los hijos actuaron en ir a procurar las vasijas a los vecinos? Me hice esa pregunta en el momento que yo estaba discerniendo este texto. ¿Por qué los hijos fueron? ¿Por qué los hijos obedecieron? Porque el hogar estaba cerrada su puerta en el sentido de que los padres en su crecimiento sabieron inculcar la palabra de Dios en el corazón de ellos. Entonces ellos también, estos hijos, niños, jóvenes o adolescentes, no dice aquí la palabra hijos, ellos obedecieron y vieron también la manifestación del poder de Dios cuando la puerta estaba cerrada. Vieron el milagro, cómo se multiplicaba el líquido, el aceite, el ungimiento, el poder de Dios en la casa, cerrada y espiritualmente en la casa de cada uno de ellos. Para que esos hijos, cuando vean esta manifestación tremenda el día que estén casados, también le inculquen estas maravillas a los hijos que van a nacer. Amén, hermanos. Yo le doy muchas gracias porque tengo la honra, tengo el honor de servirle al Señor y el cuerpo se pone ligero. Al cuerpo hay que dominarle, hay que ponerle en sacrificio para que la palabra de Dios prevalezca. Se me acaba el cansancio, se me acaba el sueño y es las 2 de la madrugada con 10 minutos. Luego me levantaré y tengo que estar a las 9:30 parado frente a la congregación para enseñarle lo que yo he grabado para ustedes. Ese es mi trabajo, mi labor, hasta el Señor que me lleve. Por eso es que me dio una oportunidad más cuando me desperté de ese tormento que tenía con esta plaga del COVID. Nunca imaginé de que me iba a contagiar. Pero miren lo que pasó. El Señor permitió para saber hasta dónde llega la fidelidad de mi corazón. Amén, hermanos. Si tienen oportunidad en el WhatsApp que ustedes tienen y vean ustedes a personas que tengan deseos o que se inclinan a escuchar la palabra de Dios, u otros hermanos que yo no los conozco, compartan este mensaje para que tengan la oportunidad de que puedan doblegar sus corazones rebeldes y puedan recibir el ruaj, ¿no? Esta segunda palabra, el ruaj, HaKodesh, entre en sus corazones. Dios les bendiga, amados hermanos, todos los días de sus vidas. Aprovechen
que estamos respirando todavía, en esta vida que se va a acabar. Esta vida, esta vida de este mundo ahora, hasta la tierra está bajo maldición por causa del pecado. Se está creando caos, se está creando caos. Ya va a acabar el imperio del carnero, que viene a ser Irán, con sus 7 puntas que ha tenido, que le está atacando a Israel, ya va a acabar eso. Luego viene la inteligencia artificial, estén al tanto, viene la inteligencia artificial y luego viene los adelantos tecnológicos a más que la gente que ha estado sirviendo al Señor va a perder la confianza en el Señor porque solamente, a ver, inteligencia artificial, hazme y ahorita esto está sucediendo. Oye, inteligencia artificial, por favor, no tengo una idea, yo quiero pintar algo. A ver qué cosa quieres, me dice. Bueno, píntame así de esta manera, así, así. No se demora ni, ¿qué digo? Ni, ni 15 segundos. Y pum, me sale la ilustración en pintura más o menos a la idea que yo quiero. Imagínense hasta dónde llegamos. Entonces digo, ¿para qué le necesito yo a Dios? Simplemente le hablo a la inteligencia artificial. Eso es lo que va a suceder en las personas que no tienen su vasija llena. La vasija eres tú y no tienes tú el depósito de la vida eterna ni el poder de la santidad del Señor, que inmediatamente te vas a convertir en tibio o en frío. Y eso hay que tener mucho cuidado. Tenemos que estar vigilando, hermano. Cada paso que nos das, Señor, ten misericordia de mí. Señor, aleja de mí. Te pido esta tentación. No quiero saber nada, Señor. Aleja de mí esto. Señor, estoy ambicionando. No, Señor, quita de mí esto. Señor, se me acerca un fulano. No me cae bien, Señor. Tú has venido por él también. Ama a tu prójimo como a ti mismo, con toda la fuerza de tu corazón, y a tu Creador también. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta la próxima semana.